Bienvenidos al video definitivo de cómo instalar mods en Marvel's Spider-Man Remaster. En este video te voy a enseñar cómo funcionan todos los tipos de mods que hay para reemplazar skins del juego, para agregar nuevas skins al juego, para modificar los propios mods que instales y para cambiar la atmósfera o clima del propio juego, entre otras mecánicas como balanceos y combos y demás. Fácil y rápido para que lo tengas instalado sin ningún problema. Esto funciona para Steam, para Epic Games y para el Amigos, es decir, cualquier versión del juego. Ahora sí, comenzamos. Bien, estamos aquí en la página de Nexus Mods. En esta página se almacenan mods de todo tipo de juegos. En este caso veremos el de Marvel's Spider-Man Remaster y lo primero que tienen que hacer es registrarse en la página para poder descargar cualquier mod. El registro es súper sencillo, solo tienen que confirmar su correo y ya estaría. Lo siguiente es descargar el Overstrike, que es un administrador de mods. El link lo estaré dejando en el comentario fijado o en la descripción del video. Este es el programa, digamos, más importante porque con este funcionan todos los mods. Y para descargarlo es muy sencillo. Vamos a Files, le damos a Descarga Manual y aquí, muy importante, para que funcione el programa se requiere instalar NEC 7.0. Le damos clic y se descargará. Este es un programa oficial de Microsoft. Por defecto, este programa ya te viene instalado en tu PC, pero si es que no lo tienes instalado, es necesario hacerlo, porque si no, te puede dar algún problema en los mods. Y una vez instalado, ahora sí pasamos a descargar el Overstrike. Aquí le damos a Slow Download. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Aquí está el archivo RAR y lo que tenemos que hacer es darle clic derecho, extraer en y ya estaría. Ahora, dentro de esta carpeta vamos a abrir el programa, desmarcamos esto de aquí, le damos a ejecutar y aquí esta ventana ustedes tienen que darle a agregar juego. Aquí ponemos cualquier nombre y acá buscamos nuestra ruta del juego. Si ustedes lo tienen instalado en Steam, más o menos así se va a ver. Si ustedes lo tienen en Epic Games o en el Amigos, tienen que buscar su propia ruta del juego. Le damos a Create y luego le damos a Crear perfil. Y ya estaría. Así se vería el programa abierto por primera vez. Podemos ir a Settings y cambiar el idioma aquí al español latino, en este caso, y ya, eso sería todo la configuración del programa. Ahora sí, a agregar los mods. ¿Cómo hacemos esto? Regresamos a la página de Nexus Mods y aquí buscaremos un mod que nos guste. El método de descarga, ya se lo saben, yo me descargaré un mod que me guste y enseguida regreso para enseñarles cómo instalarlo. Bien, aquí ya tengo el archivo RAR de mi mod, el archivo del Overstrike lo elimino y lo que tenemos que hacer es extraer aquí este archivo RAR y nos va a dejar este archivito. Ya podemos eliminar este archivo RAR y ahora para agregarlo nos vamos al botón verde en el programa y aquí agregamos el archivo que se ha descomprimido y eso sería cómo agregar los mods al programa. Una vez agregado el archivo al administrador de mods ya lo pueden eliminar. Yo voy a agregar un par de mods más para que vean las diferencias que hay entre uno y otros, así que enseguida regreso. Bien, yo ya agregué aquí varios mods, la verdad que agregué más de la cuenta, pero bueno, ahora tú para instalar tus mods tienes que asegurarte de tener marcado la palomita aquí y luego de eso tienes que darle a Install Mods. Comenzará a instalarse, el proceso es súper rápido y bien ya se habría terminado de instalar. Si tú quieres desactivar algún mod, lo único que tienes que hacer es desmarcarlo, como aquí, por ejemplo estos dos, y le das nuevamente a Install Mods y ya se harían los cambios. Bien, ahora quiero explicarles un poco la diferencia entre los cuatro tipos de mods que hay. El primero sería el SMPC. Este tipo de mod lo que hace es reemplazar alguna skin que esté dentro del juego, las reemplaza. Si tú tienes algún mod que reemplaza el mismo traje en el juego, lo que tienes que hacer es desactivar uno de los dos
y ya estaría. Ahora, los mocks que son Swig con este loguito verde, lo que hacen es agregar nuevas skins al juego sin reemplazar absolutamente ninguna. Y los mocks que son modular, que tienen este loguito morado, también te agregan nuevas skins al juego, pero este lo puedes modificar dándole clic derecho, pones editar módulos y por ejemplo en este caso puedo yo agregar una mochila en la espalda de Spider-Man o un letrero que dice pateame, básicamente. Por ejemplo, este Classic Suite, si lo editamos, podemos editar el traje clásico y colocar los colores o diseño que nosotros queramos. Por ejemplo, el logotipo, qué logotipo queremos que tenga, o también los lentes del traje. Es algo muy interesante que puedas tener todas estas opciones. También viene una opción para agregar una versión de cel shading y una versión femenina con las características que has editado en tu mock. En este caso, cada mock modular es diferente, tiene sus propias opciones que modificar y ustedes pueden ir probando. Ahora, en el caso de los mocks Stage, con este logo celeste, lo que hace es cambiar el clima del juego o la atmósfera del juego, ese tipo de cosas. Es decir, acompaña más los cambios que hay dentro del mapa del juego, las nubes, el clima y ese tipo de cosas. Esos serían los 4 diferentes tipos de mocks que hay. Y ahora quiero hablarles del Switch Menú. Este mock va a venir por defecto instalado en el Overstrike y lo que hace es lo siguiente. Acá tenemos una pestañita de Switch Menú, va a cargar los mocks enseguida y como vemos acá tenemos la lista de los trajes que tenemos en el juego, incluso de los trajes instalados de los mocks. Y esto sirve simplemente para cambiar el orden de los trajes. Por ejemplo, yo quiero el Amazing Spider-Man que esté hasta, digamos, por aquí desde el comienzo, ¿no? Y quiero el traje negro también para acá. Una vez hecho los cambios y escogido el orden que queremos, le damos a Save aquí y ya estarían los cambios hechos. Si queremos resetear los cambios, le damos a Reset y ya pondrían el orden por defecto. Eso serían todos lo que podrías hacer en este Switch Menú. También puedes eliminar los trajes, por ejemplo aquí, cosa que yo no recomiendo hacer, pero bueno, para gustos de todos existe la opción. Una vez hecho esto e instalado todos tus mocks con este menú, ya puedes cerrar el programa y abrir el juego. No es necesario mantener abierto el programa, simplemente lo cierras y abres el juego con normalidad. Bien, ya estamos aquí dentro del juego y como ven, tengo instalado el mock de Stanley. Este mock en sí reemplaza una de las skins del juego que es la skin dañada. Tengo otro del traje negro que también reemplaza la skin de Scarlet Spider-Man, pero por aquí abajo tenemos la skin de Eren Jaeger que se agrega al juego, está agregada al juego. Esta es la versión con capa y acá hay una versión sin capa también, que aquí la tenemos. Está esta versión que es del Amazing Spider-Man de las películas. Y algo muy importante que tienen que saber es que si a ustedes han instalado, digamos, han agregado unos 20 trajes más y no los deja bajar de aquí, de los 3 primeros que agregaron, lo único que tienen que hacer es darle con la flechita del teclado hacia abajo. O sea, la flecha del teclado hacia abajo le dan y ya bajaría. Y aquí estarían el resto de trajes instalados. Como ven, yo tengo también una versión de traje negro de la película de Spider-Man 3 y este traje negro de los cómics, que me gusta el traje negro en sí, así que bueno. Por aquí también tenemos este mock que se puede modificar. Como ven acá yo agregué el letrero de pateame en la espalda. Aquí tenemos este mock que es modular y ven cómo he cambiado yo los colores del traje, se ven muy bien. Y acá tenemos al otro, por ejemplo este azul que también combina muy bien con el juego, así que como ven todos los mocks funcionan. Obviamente todos los créditos de los mocks que han visto en este video es para sus creadores y si alguno de los mocks que he utilizado en este video les gusta, los estaré dejando en la descripción del video o en el comentario fijado para que ustedes se lo descarguen y los prueben. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like al video si les sirvió, coméntenme qué les parece estos mocks maravillosos del juego y suscríbanse porque se viene
un método de cómo instalar mods en el Spider-Man Miles Morales y más videos de Marvel's Spider-Man 2. Hasta la próxima, bye.